¿Qué tal? Buenas tardes. Me presento, soy Rodrigo Contreras Portillo. Actualmente soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Chihuahua. Estoy cursando la carrera de Ingeniería Mecatrónica. En este video les hablaré sobre los fundamentos de la información, en los cuales podremos ver los tipos y fuentes de información, acceso y evaluación de información y su uso de información. Eh, como, como siguiente, hablaremos sobre la información. Hablaremos cuál es su concepto, el cual es un conjunto organizado de datos relevantes para uno o más sujetos que extraen de él un conocimiento, es decir, una serie de conocimientos comunicados, compartidos o transmitidos, y construyen, por lo tanto, algún tipo de mensaje. Varía su significado según su disciplina, en lo cual tenemos diferentes tipos de fuentes de información. A continuación, pues se las voy a mencionar. Uno es la factual. Son datos objetivos que pueden ser verificados, como por ejemplo estadísticas, fechas históricas, etcétera. De ahí sigue la analítica. Es información que incluye interpretación y análisis. Por ejemplo, artículo de opiniones, análisis del mercado o de valores, etcétera. De ahí sigue la objetiva, información imparcial y basada en hechos verificables, por ejemplo, enciclopedias, reportes científicos, entre otros. De ahí sigue la subjetiva, es la información influenciada por opiniones o sentimientos personales, por ejemplo, blogs personales. A continuación hablaremos de las fuentes de información, las cuales son fuentes primarias. ¿Cuáles son estas? Son documentos originales o evidencias directas sobre un tema. Y, incluyen también artículos de investigación, entrevistas, encuestas, documentos históricos, entre otras. De ahí siguen las fuentes secundarias. Estas fuentes interpretan o analizan o resumen la información de las fuentes primarias. Por ejemplo, críticas literarias, bibliografías, libros de texto, artículos de revistas, reseñas, periódicos, etcétera, entre otros. Y por último tenemos las fuentes terciarias. Este tipo de fuente copila y resume la información de las fuentes primarias y secundarias. Por ejemplo, las enciclopedias, diccionarios, directorios, blogs. También abarca un tema muy importante, el cual es la evaluación de la información, en la cual pues se debe analizar o evaluar las fuentes de información. Esto nos anima a pensar de forma crítica sobre la fiabilidad, la validez, la exactitud de la autoridad, la actualidad, el punto de vista o el sesgo de las fuentes de información. También pues tenemos la estrategia de búsqueda, el cual es el proceso orientado a resolver una necesidad de información localizando recursos relevantes relacionados con una materia o una temática, lo cual lleva un proceso eh, que es definir la necesidad de la información. Ahora sí que pues saber qué estamos buscando. De ahí sigue seleccionar las fuentes de información. Eh, Seleccionar los términos de búsqueda. Después de ahí construir y ejecutar la búsqueda con operadores y delimitadores de búsqueda. O sea, puedes buscarlos. Después de ahí refinar los resultados. Y por último modificar la búsqueda. También contamos con modelos de referencia, los cuales ahorita tengo el conocimiento de tres, el cual es el formato APA. Este es
utilizado principalmente en el ámbito académico para presentación de citas y referencias bibliográficas. Después de ahí le sigue el IEEE. IE es un conjunto de normas para la representación de citas y referencias utilizado principalmente en la ingeniería. De ahí le sigue el Vancouver. Este se utiliza para la presentación de referencias de artículos científicos o del ámbito de salud, por así decirlo. También contamos con la estructura de citas y referencias bibliográficas. Las citas textuales consiste en una transcripción exacta de las palabras que originalmente utilizó el autor. También estas se dividen en dos, las cuales son citas cortas y citas largas. De ahí nos vamos pues a las referencias bibliográficas, que son un conjunto de reglas que determinan la manera en que se deben citar o referenciar los trabajos académicos o etcétera. Van al final del trabajo donde se enumeran todas las fuentes citadas con detalles completos como son el autor, el año de publicación y como tal pues la dirección del documento, por así decirlo. Pues hasta el momento esto sería todo. Muchísimas gracias. Espero y sigan mi contenido. Saludos, su amigo Rodrigo.